Es que hemos tenido aquí en Milenio Noticias de la Noche, porque hoy la Asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, pues presentó el balance de los números de julio. Ahí se detalla que se cometieron 176 secuestros en todo el país, contabilizando a 225 víctimas. Se alerta sobre el secuestro de menores de entre 12 y 17 años y algunos otros datos que nos alarman, que nos preocupan. Isabel Miranda de Wallace, bienvenida como siempre, buenas noches. Gracias, Susana, por la invitación, buenas noches. Pues sí, efectivamente yo creo que debemos de hacer un llamado una vez más a todos los gobiernos estatales y al propio gobierno federal a redoblar los esfuerzos en el tema de secuestro. Y aprovecho este espacio para hacer un llamado porque mañana inicia la Conferencia Nacional de Procuradores en México. Y me parece que algo que deben de tener muy claro los procuradores es que ellos que aplican la ley deben de ser los primeros en respetarla. Y lo digo porque no están clasificando el delito de secuestro de manera adecuada. Es una manera de evadir el decir cuántos secuestros están existiendo. Pero lo que no se dan cuenta, Susan, es que en esta tratar de disfrazar la cifra, nos están dañando a las víctimas, porque no es lo mismo que un secuestrador reciba 5 años por privación ilegal de la libertad a que reciba 40 años como mínima por secuestro. Entonces yo creo que de verdad deben de tener mucho cuidado, deben de ser más escrupulosos y deben de poner lo que realmente está pasando, que es el delito de secuestro. Yo no sé si vaya a pasar esto en algún momento, Isabel, porque tenemos el caso de esta jovencita de San Luis Potosí, que fue secuestrada, pagaron el rescate, la mataron. Hay un caso de Tamaulipas de 2 ingenieros en telecomunicaciones, fueron secuestrados el 24 de abril. Yo he tratado de obtener información con las autoridades de Tamaulipas, me dicen que lo tiene la PGR dice que lo tiene Tamaulipas, la familia está absolutamente desesperada y pareciera que a nadie le importa. Acabas de dar con un punto importante, hay una falta de sensibilidad en términos generales en el gobierno estatal y federal, y sobre todo en los estatales, para tener la sensibilidad de saber que detrás de cada secuestro hay una historia, hay dolor, hay impotencia porque no encuentran respuesta en ningún lado. La eficacia en el tema del delito de secuestro prácticamente es nula. Si tú te pones a ver la cantidad de víctimas que tenemos contra la cantidad de detenidos, ni siquiera tenemos la misma cantidad de detenidos uno a uno contra víctima. Cuando una organización criminal por lo menos tiene de 4, 6, 8, 12 personas. Entonces lo que estamos viendo es una gran falta de sensibilidad, una gran falta de interés, pero sobre todo no saben cómo atacar el problema. Claro. No les dan recursos, los salarios son miserables para los policías ministeriales, en las unidades antisecuestro es lo mismo, ni siquiera los dotan de lo que realmente. Tamaulipas es de los estados de verdad más difíciles por lo siguiente, no nada más vive la gente el tema del secuestro, viven amenazados por los Zetas para no denunciar. Claro, y ahí si le agregamos estos 176, la famosa cifra negra, pues estamos en niveles realmente alarmantes. Indudablemente, por eso yo hoy hacía un llamado a que hagamos de verdad un plan integral, transversal, y esto es que pongamos una política pública diferente. ¿A qué se refiere? Tenemos que hacer programas de prevención, pero también tenemos que llevar los programas a los círculos perversos que hay en muchos municipios donde están siendo cooptados los jóvenes para darles becas, para recuperar espacios. Nada de eso se está haciendo, Azucena, solamente se está conteniendo el delito de secuestro y así nunca lo vamos a acabar, tenemos que acabarlo de raíz. ¿Estamos perdiendo la batalla frente al secuestro? No, yo no diría que le estamos perdiendo, pero sí indudablemente damos campanazos, de repente se distrae la autoridad en otra cosa y luego alguien pega un manotazo en la mesa y entonces lo retoman. Y yo creo que indudablemente ese manotazo lo debemos de dar todos los mexicanos porque no podemos seguir viviendo con el tema del delito de secuestro como estamos. Es un delito, Azucena, que no nada más lastima a la persona, lastima a la familia, lastima al entorno, pero además lastima al país. Por eso nos mandan alertas por el tema de secuestro. Y si realmente la autoridad no se pone a trabajar en este tema, créeme que la batalla sí se perdería. Isabel, 176 secuestros en julio pasado. Así es. Es muy importante que se capture a los secuestradores, pero es
más importante que se busque a los desaparecidos, que se busque a los secuestrados. No sé si se está haciendo, si tenemos la capacidad para buscarlos o si una vez que se denuncia, ahí queda como un expediente muerto, que sería terrible para la familia. Mira, hay de todo, Azucena. Por ejemplo, yo creo que los que mejor trabajan el tema de negociación indudablemente es la Federación, es decir, Policía Federal. Tienen a los mejores negociadores y ellos tienen mucho éxito en traer normalmente a la víctima de regreso, pero no así otros estados. Por ejemplo, Tabasco tiene un gran índice de personas muertas en cautiverio. Normalmente donde están los Zetas es donde más se da este tipo de personas. Al mes de mayo llevamos un 14% de personas que han muerto en cautiverio, que es sumamente alto. Claro. Y además una cifra pues estremecedora que se da a conocer: jóvenes están siendo secuestrados en México de entre 12 y 17 años. Así es, por desgracia, niños, por vez, ¿no?, primera, a mí me llamó mucho la atención que en este reporte que hoy construimos tenemos 18 menores de edad secuestrados y normalmente no teníamos menores de edad, tantos menores de edad en un mes secuestrados. Yo no sé si se debió a las vacaciones, a que los niños y los jóvenes anduvieron más sueltos en términos generales en la calle y en las plazas, pero por desgracia sí hubo, hasta ahorita no hemos tenido conocimiento que ninguno haya muerto en el transcurso del secuestro. Todos, hasta donde sabemos, regresaron después del pago de rescate, pero sí, indudablemente es algo que debemos de prevenir en las escuelas, que los padres deben de ayudar a los niños para no confiar en cualquier persona y que no sean secuestrados. Los Zetas son los grandes secuestradores. Pero además son los más violentos, Azucena, porque secuestradores hay en todos los estados, pero los Zetas son los peores, los despiadados, los que cobran el rescate y de todas maneras matan. Isabel Miranda de Wallace, como siempre, gracias por su trabajo. Al contrario, muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches.